Visión Cero, el podcast para compartir conocimiento y reflexión sobre seguridad y salud en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Visión Cero, un espacio que hacemos un servidor Joaquín Ruiz y el compañero Salvador Carmona, con la colaboración y el apoyo de PRL Innovación. Un espacio para que todos aprendamos y reflexionemos sobre la gestión de la seguridad. Hola Salva, ¿qué tal estás? Bien, aquí llegando al final de este 2020 tan extraño, Joaquín. Finalizando proyectos y, bueno, con la habitual intensidad de trabajo de estos meses. ¿Y tú, qué tal? ¿Cómo estás? Pues igual, también terminando proyectos y cosas y planificando ya también el próximo año, etcétera, etcétera, ¿no? Pero oye, esta semana lo que estoy realmente es contrariado por lo del famoso fiasco del satélite español Ingenio, la verdad. Pues sí, es una noticia que parece imposible que pueda pasar en nuestra época, ¿no? 3, 2, 1, top. Así despegaba esta madrugada el cohete Vega de la empresa francesa Arianespace. Iba a poner en órbita 2 satélites, uno de ellos el español SEOSAT Ingenio, pero tan solo 8 minutos después se desviaba de la trayectoria. La misión se da por perdida. Se ha producido un fallo en la última etapa de propulsión del lanzador y eso pues ha provocado una salida de la trayectoria nominal que ha desembocado en una pérdida completa de la misión. El satélite pretendía captar imágenes de alta resolución de la Tierra con las que controlar la agricultura, los cambios en las zonas costeras o el desarrollo urbano. Los datos iban a usarse para fines gubernamentales, pero también comerciales. Ingenio ha costado 200 millones de euros y muchos años de trabajo. Desde el Ministerio de Ciencia han lamentado lo sucedido. Era el primer satélite de observación completamente diseñado y construido en España. Se trataba de una de las grandes apuestas del Plan Estratégico Espacial del Gobierno y aunque los avances tecnológicos que se han desarrollado aquí pueden venderse a otros países o usarse en próximas misiones, la inversión hecha en el satélite ya es irrecuperable. Efectivamente, disponemos de enormes avances tecnológicos, podemos hacer cosas que ni siquiera los grandes científicos del siglo XX hubieran podido imaginar, y luego resulta que todo el tiempo y dinero invertidos se van al traste en un momento. Sí, ¿y sabéis por qué? Mirad, mejor que nadie que lo cuente Demetrio Zorita en una noticia de Radio Televisión Española que os ponemos el corte. Bueno, pues vamos a conocer más detalles de esa misión que no ha podido prosperar y para ello saludamos a Demetrio Zorita, uno de los directores del proyecto Ingenio de la empresa Sener. Señor Zorita, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el fallo? Hemos leído que ha sido un fallo humano. Pues efectivamente, en la preparación del lanzador que llevaba los satélites, básicamente se ha enchufado mal una conexión, se ha permutado donde tenía que ir y eso ha dado lugar a que esa conexión que hacía un comando hacia unos actuadores que ejecutaban una maniobra en el lanzador se haya ejecutado mal y entonces ahí se ha precipitado el lanzador con los satélites de nuevo a tierra. Se ha enchufado mal una conexión, se han permutado unos cables. Ni más ni menos, ¿eh? Oye, y sin intención de hacer leña del árbol caído, que no es la intención de este podcast, nos queremos centrar hoy en el cómo ha podido pasar eso y, sobre todo, cómo se hubiera podido evitar. Pues sí, y para ello traemos como invitada a Sonia Cienfuegos, que es experta en factor humano, para ver si nos puede dar un poco de luz sobre estas preguntas que formulaba Joaquín. Hola, Sonia, ¿qué tal estás? Hola, buenas, Salva. Hola, Joaquín. Pues nada, muy bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Pues sí, es la segunda vez que tenemos a Sonia, ya estuvo también hablando de la ISO 45001, pero Sonia también, como decía Salva, es experta en el tema de error humano. Sonia, imagino que te quedaste tan sorprendida como nosotros con el accidente del satélite Ingenio. ¿Qué crees que pudo suceder? Pues sí, sorprendida de que todavía pues sigan pasando este tipo de, vamos a decirlo así, de desastres, ¿no? Por errores que quizás podrían ya a estas alturas, como decíais, haberse solucionado o evitado. Así que, ¿qué creo que sucedió? Bueno, es pronto para decirlo, aunque lo vamos a comentar aquí, pero como decía Demetrio Zorita, pues habla de una sucesión de errores, ¿no? Que culminó con ese cambio en las conexiones de unos cables por parte de algún operario, que ya nos suena a errores que han sucedido en el pasado y que han tenido graves consecuencias.
Oye, Sonia, ¿y cómo es posible que ocurra esta cadena de errores en un sector tan puntero como el aeroespacial? Bueno, ocurren en sectores punteros y ocurren en más sectores, pero claro, esto es cuando ocurre algo, tiene bastante repercusión, ¿no? Un poco a qué lo han atribuido, ¿no? Los responsables del proyecto. Bueno, para empezar ya han dicho que no hubo un problema de diseño, ¿no? Sino una cadena de fallos en su montaje. ¿Por qué? Esto lo recalcan bastante porque ya tuvieron un fallo de diseño que les provocó la pérdida del anterior proyecto. Entonces, bueno, en su momento dijeron que lo solucionaron y más adelante yo creo que podremos ver que otra vez el diseño ha estado bastante implicado. También dicen que, bueno, que lo que sucedió que nos recuerda que hacemos un trabajo, ¿no?, muy difícil, en el que la línea entre el éxito y el fracaso es extremadamente delgada. Claro, en este tipo de proyectos, que esto sea como tirar una moneda al aire, ¿no? Y saber si sale cara o sale cruz, también cuesta un poquito de asimilar, Sí. voy a decirlo así. Y luego sí, que era un problema, ¿no?, de integración del sistema de activación y se justifica por errores humanos. Acudir al error humano es lo más sencillo y casi es lo primero, pero decirme vosotros, que también tenéis mucha experiencia, ¿no?, un suceso de este tipo donde no haya personas implicadas, porque que yo sepa, esto no lo hacen robots todavía, ¿no? Entonces, decir que se atribuye a un error humano y diferenciar un fallo técnico y error humano es que todavía no se entiende muy bien de qué va esto de los errores humanos y del factor humano. Claro, porque, Sonia, siempre va a haber un error humano, ¿no? Incluso en la persona que programa un robot. Pues hombre, a no ser que estemos ya en el año del Terminator, va a ser que sí. Sí. Oye, Sonia, ¿y cómo hubiéramos podido evitar o minimizar ese supuesto error humano? Bueno, pues esto ya se estudia hace muchos años, ¿no? Leyendo un poco esta semana las noticias, a mí me gusta leer mucho siempre la opinión de Jesús Villena, ¿no?, que es un gran profesional en este campo, y él decía, pues, un poco con lo que nosotros también pensamos, ¿no?, que hay decenas ya, por no decir cientos de posibles causas de que se conecten mal esos cables. Puede ser, lo que decíamos, un problema de diseño. ¿Por qué se pueden colocar al revés o encajan al revés, ¿no? Él ponía el caso del pendrive, pero vamos, ahora en una gasolinera, si vas a echar gasóleo o gasolina y te equivocas, no encaja, ¿no? Es un sistema ya de poca yoque, pero que desde el diseño de la gasolinera y del objetivo, que es que no te confundas, pues ya te lo soluciona, ¿no? O de procedimiento, pues el tipo de documentos operativos con los que se trabajan, los esquemas, ¿no?, del montaje o los checklists que haya de revisión, organizativos. También pues habrá habido, y lo decían en alguno de los comentarios, presión de tiempos, ¿no? Ausencia de cross-check o de revisiones cruzadas, o de cultura o de idioma, ¿no?, entre los equipos. Comentábamos también, es un proyecto en que intervienen varios países, hablan en inglés, en francés, en italiano y en español. Bueno, pues habrá que ver cómo se interpretaron esos esquemas, si hubo algún problema con el idioma, porque todos sabemos inglés, pero luego cuando nos ponemos a hablar inglés o a leerlo, pues no tenemos tan buen nivel, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, los que trabajamos en factor humano y organizativos, ¿no?, en seguridad, ya sabemos desde hace mucho que el error humano es siempre una consecuencia, nunca es la causa, ¿no? Y atribuir este tipo de infortunios, como ha dicho en este caso el director de Arianespace, a que desafortunadamente esto es parte de la vida en los lanzamientos espaciales, pues hombre, iba a decir que es un poquito lamentable, pero en cualquier caso creo que no es correcto. Entonces, Sonia, ¿dónde sí está el problema en estos tipos de proyectos? Pues mira, ya lamentablemente, como cuando hubo el accidente del tren de Galicia, yo trabajaba en una empresa en la que precisamente llevábamos proyectos ferroviarios que tenían que ver con el error humano, ¿no? Sí. Y ya se dijo, y lamentablemente con este accidente se materializó, que tú no puedes dejar tareas críticas, ¿no?, o ejecuciones críticas en sistemas, por ejemplo, como los de alta velocidad, que el último eslabón de la cadena que ejecute la acción que puede garantizar o el fracaso o el éxito sea únicamente la de una persona.
Estoy hablando de sistemas de este tipo complejos. Claro, nunca debería de ser la última barrera, ¿no? Debe de haber barreras anteriores, como decía Villena, como llevamos trabajando tiempo, barreras técnicas, organizativas, no solo prevenir para que la persona no pueda cometer el error, y sobre todo hay muchos sistemas de recuperación también de los errores, ¿no? Así que, yo qué sé, el accidente que hubo también del avión de Spanair, hubo fallos en la aplicación de los procedimientos de comprobación, del mantenimiento de los relés y las sondas, bueno, etcétera. Entonces, quizás el problema en este tipo de proyectos sigue siendo en focalizar mucho esfuerzo en tratar de ver cómo la persona puede no cometer un error, pero no actuar antes, ¿no? En esa fase de cómo diseño yo esto para que en la interacción de las personas con ese equipo, con esos procedimientos, etcétera, no se produzcan los errores, o al revés, ¿no? Vamos a la safety 2, que lo hagan de la manera más acertada posible. En definitiva, Sonia, estás hablando que no podemos dejar nunca que la última barrera sea el humano en sí, ¿no? Pues mira, es un tema para debatir. Yo más que de barreras, sí, en eso puedo llegar a estar de acuerdo con esa afirmación, pero en cualquier caso sí es verdad que las personas somos muchas veces las que salvamos situaciones que los sistemas no pueden corregir una vez que se han desviado, ¿no? Lo que sería trabajar en modos degradados. Somos las personas las que solucionamos ese tipo de errores con nuestra toma de decisiones, ¿no? A través de nuestra experiencia, nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Entonces es verdad que sea la persona la última barrera para corregir un error no debería de ser así, pero sí es verdad que las personas somos los que podemos corregir esas situaciones en el último momento. Es aquello que hablamos siempre de que los humanos tenemos la capacidad de gestionar la variabilidad, ¿no? Claro. Cosa que de momento no pueden tener. De momento, creo, no pueden tener las máquinas, ¿no? Pero bueno. Oye, Sonia, desarróllanos un poco más todo esto. ¿Qué herramientas podríamos utilizar para gestionar estas barreras? Sí, hay cosas muy sencillas y cosas más complejas, pero en cualquier caso ya Rasmussen también, ¿no? Otro de los padres de los factores, bueno, del tema de factor humano, ya estableció distintos tipos de barreras, ¿no? Tenemos barreras directamente al error que lo que nos impiden es cometerlo. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las gasolineras, el Pocayo, que si no encaja, pues bueno, puedo forzarlo, ¿no? Alguien seguro se apaña. Yo tengo un compañero que se apañó para echar gasolina en un vehículo de gasoil, ¿no? Pero bueno, si no encaja, pues es que algo estamos haciendo mal. O por redundancia de comprobaciones, ¿no? Que lo hagan dos personas distintas, ese cruce de comprobaciones. O por el análisis de puntos críticos. También tú repasas una vez que has terminado la tarea, se han establecido unos puntos críticos, imaginaros, para este tipo de proyectos, pues cuáles son los puntos críticos durante el lanzamiento y hasta que el satélite se pone en órbita. No son todos, no son el 100%, hay unos más críticos. Esto en cualquier otra industria o proceso lo podemos realizar. Por ejemplo, en las ITVs, revisar el sistema de frenado es crítico para la seguridad de los vehículos, ¿no? Es uno de los puntos que se realiza. Entonces, este análisis. O, por ejemplo, sí que puedo cometer el error, pero me lo puede recuperar. Vamos a decirlo así, sin consecuencias, ¿no? Pues no ejecutar la primera acción y dar feedback. Por ejemplo, el tema de los avisos que nos dan las herramientas informáticas, ¿no? El Windows. ¿Está usted seguro que desea eliminar este archivo? Y te lo pregunta y dices tú, ay, no. O, por ejemplo, que nos permiten enviar un mail que no quería enviar y ahora me permite unos segundos para eliminar ese envío, ¿no? Una vez que ya ha salido el WhatsApp, que te permite también eliminar. ¿He cometido el error? Sí. ¿Lo recupero sin consecuencias? Sí. ¿No? Sí, pues, lo del WhatsApp ha ahorrado mucha bronca. Muchos divorcios, sí. Por ejemplo, los vehículos que nos corrigen la trazada cuando nos vamos a salir, o que te frenan cuando la distancia, ¿no? Con el otro vehículo. Vale, cuando cierras los ojos te despiertan, ¿no? Sí, correcto. Y luego también hay el último tipo de barreras, que es aquella que disminuye las consecuencias una vez que ya se ha producido, vamos a decirlo así, el error, ¿no? O los errores. El airbag, por ejemplo, es el caso más típico. El arnés, ya me he caído, pero no me mato.
O las copias de seguridad, por ejemplo, de los servidores informáticos. O de, bueno, o las que establecemos en el ordenador que nos acordamos